amiga y conductora María Guillermina y nuestro invitado permanente Salvador Tomasini. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, Guille, gracias a ustedes. También muy contento de tenerte aquí también. Y nuestro principal reconocimiento y gratitud para ti, Jesús, Señor nuestro, que nos compartes de tu vida la luz, el conocimiento de tu Padre, de ti mismo, el cual es la vida eterna. Y a ti, María Inmaculada, portadora de Jesús para todos. Llevamos 28 semanas hablando del don de la divina voluntad operante en la criatura en los escritos de Luisa Pizarreta, en el marco de la nueva evangelización. Y estos 28 programas han sido, además de interesantes y profundos, muy fecundos. Han sido definitivamente maravillosos, porque justamente en el conocer a Dios Padre y a su Hijo que nos envió, está la vida eterna, nuestro paraíso, nuestro cielo. Porque este conocimiento nos va acercando cada vez más a Dios de una manera muy familiar y muy necesaria, de saber cerca a nuestro Papá Dios. Y al mismo tiempo se nos va descubriendo el proyecto de Dios para el hombre desde la eternidad. Y que es una súper alegre noticia el saber que ya redimidos podemos recuperar esa semejanza de vida con el Verbo encarnado, con Jesucristo, que perdimos cuando Adán pecó. Y nos has hablado, Salvador, del Padre, del Hijo, de la divina voluntad, de la vida divina, qué se necesita para entrar en ella, en qué consiste, cómo se hace, si es para todos. Y en el programa pasado comentábamos que no nos has hablado sobre el Espíritu Santo, tema sumamente importante dentro de este marco del don de la divina voluntad operante en la criatura. Y quedamos en compromiso de hablar en este programa y en los que se ofrecen sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que, Salvador, el compromiso. Compromiso. Como todo oído y todo corazón. Bueno, ojalá que seamos todo espíritu, ¿no? Sí, bien. También. Bueno, en realidad, así como lo mencionas, Guille, se nos ha ido quedando el Espíritu Santo como olvidado en todo este hablar de Dios y hablar de la divina voluntad. Y no es extraño, o sea, no es nada nuevo el que el Espíritu Santo quede un poco atrás. No en vano se le llama el gran desconocido. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una figura del Padre y una figura del Hijo que son muy reconocibles, y sobre todo la del Hijo, que tiene una participación prácticamente de la misma naturaleza nuestra, ¿no? por su encarnación. Pero del Espíritu Santo, o sea, pues no, queda muy etéreo, muy así, muy por encima. Aunque en realidad se ha hablado del Espíritu Santo, pues desde el Antiguo Testamento, ya Isaías lo nombraba en sus profecías hacia Jesús, ¿no? Isaías, Ezequiel es otro que nos hablaba mucho del Espíritu Santo. Y en algunos libros de la Biblia, Joel, Proverbios, y en el Nuevo Testamento es donde más se nombra. O sea, en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles y sobre todo Pablo, que es el que nos da detalla muy bien todo lo que va a ser el Espíritu Santo, no en cuanto a persona, sino en cuanto a función hacia la Iglesia. En realidad, este Espíritu Santo tenemos que entender que es parte de este Dios. Bueno, antes de entrar a tratar de definirlo, vamos a ver lo que hemos conocido hasta ahora del Espíritu Santo. Primero, Jesús nos lo promete. Nos promete que nos va a venir a enseñar.
Jesús les da el Espíritu Santo a sus apóstoles. O sea, sopla sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo. Y después los deja orando después de su partida ya para el cielo. Los deja junto a su madre, orando, preparándose para esa efusión que iba a haber en Pentecostés. Sabemos que el Espíritu Santo, por parte de lo que nos deja Jesús, se nos da prácticamente cuando abrazamos la fe, se nos da en el bautismo, se nos da en la confirmación, se nos ha dicho que somos templos del Espíritu Santo, que somos su santuario. Todo esto es San Pablo quien nos lo menciona. Y también sabemos que el Espíritu Santo es el que nos impulsa a llevar alguna acción, a actuar hacia Dios, que es el Espíritu Santo quien nos fortalece, que Él es fuente de conocimiento, que nos da inteligencia y que es el principio de santificación, el principio de un arrojo, de un valor apostólico. Recordarás a los apóstoles después de Pentecostés, pues cuando salen prácticamente a conquistar el mundo, ¿no? Antes de eso eran unas personas temerosas que se escondían, tenían miedo, y una vez que el Espíritu Santo llega con ellos, les infunde ese valor, esa fuerza, ese conocimiento para salir a conquistar al mundo para su Jesús. ¿Sí? Bueno, todo esto lo hemos conservado en la mente y en nosotros, pero realmente no había existido un acercarse realmente hacia el Espíritu Santo. Y todo empieza, la efusión esta que hay ahora, ese gran auge del Espíritu Santo, empieza en un movimiento pentecostal, que es la renovación del Espíritu Santo, y que después la retoma o la toma la Iglesia Católica, donde se hace una invocación a este Espíritu, y una invocación más que nada, o sea, pidiendo que venga, pidiendo que nos tome, que nos arrope en Él, y que nos dé dones, que nos dé regalos. Esos dones, tú sabrás, son muchos, pero se habla de 7 dones principales, ¿sí? Que son el don de sabiduría, el don de inteligencia o de entendimiento, el don de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad, de temor de Dios. El de sabiduría, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos permite entender las cosas divinas. La inteligencia o entendimiento, también el Catecismo nos dice que por este don se pueden llegar a entender intuitivamente las verdades reveladas y las naturales, de acuerdo al fin que tienen. El don de consejo, que permite que el alma intuya rectamente lo que debe de hacer en una circunstancia determinada y que ayuda a ser buenos consejeros. El don de fortaleza, que fortalece al alma para practicar toda clase de virtudes. El de ciencia, que nos hace nuestra inteligencia capaz de juzgar rectamente las cosas creadas, de acuerdo con su fin sobrenatural. El don de piedad, que ayuda a amar a Dios como Padre y a los hombres como hermanos. Y el temor de Dios, que le da al alma docilidad para apartarse del pecado por temor a disgustar a Dios, a respetarlo y darle su lugar. Entonces, esta es la definición que hace el Catecismo de la Iglesia Católica para los dones del Espíritu Santo. También nos dice en el
en el párrafo 2003 o en el artículo 2003 del Catecismo, nos dice que hay dones extraordinarios. Y esos dones extraordinarios son sobre todo la gracia, ¿sí? Una gracia que nos confirma los dones y que nos lleva a llevarlos a la práctica. Luego nos da las gracias sacramentales y los dones propios de los distintos sacramentos, o sea que esto también podemos decir que es parte de la acción del Espíritu Santo. Dones extraordinarios como don de milagros, don de lenguas. En fin, como ves, es mucha la actividad de estos grupos de renovación en el Espíritu Santo que se encaminan a la consecución de estos dones. O sea, lo que quieren es que el Espíritu Santo les brinde esto y de alguna manera de poder tener un acercamiento más profundo tanto hacia Él como hacia Dios, al conocimiento, a la iglesia, en fin. Todos estos dones, Guillet, deben tener un fruto, o sea, porque es algo que Dios da al hombre y lógicamente debe tener un resultado, ¿sí? Una respuesta del hombre. Y esos frutos, bueno, generalmente son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. O sea, si te das cuenta, cualquiera que reciba estos dones debería de ser todo un modelo de santidad. Si realmente llevara a cabo, los pusiera en práctica. O sea, si los pusiera en práctica, esto es lo que debería de lograr. Bueno, mucho de esta parte, de que no se logra, porque desgraciadamente a veces vemos que personas que pertenecen a estos movimientos y personas que tienen dones del Espíritu Santo no llegan a ello. Una de las tantas cosas que podríamos aducir como responsables de esto es lo que San Pablo nos decía en su carta de 1 de Corintios 13, que creo que a ti también te gusta mucho. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. A ver, dínosla a ver si es cierto. De 1 de Corintios 13, cuando San Pablo habla sobre el amor. Sobre el amor, también cuando habla de ahora vemos un espejo, cuando yo era niño, hablaba, actuaba como niño. Así pero es. sobre todo el tema del amor es bellísimo. Ahí es como decíamos, para poner el nombre de cada uno de nosotros, a ver si es cierto. Bueno, pero hay algo que es importante en ese pasaje, que él dice que aunque él hablara en lenguas, que aunque él tuviera todos los dones, el de profecía, o sea, el de todo este tipo de cosas que el Espíritu Santo nos brinda, aunque todo eso lo tuviera, definitivamente no sería nada si careciera del amor. O sea, que esto es algo que él lo pone como un agregado, no sé si lo veas así. Sin embargo, si lo vemos un poco más detenidamente, veremos que es una realidad increíble lo que está diciendo. Hasta ahorita hemos pensado que nos da dones y que si yo no tengo una virtud o una actitud de amor o de caridad, difícilmente voy a poder sacar fruto de estos dones. Pero se nos olvida algo. ¿Quién es el amor? Es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, o sea, según esta definición de Pablo, si yo no tengo el amor, si no tengo caridad, pues todos esos dones definitivamente no valen nada, ¿no?
Así es. lo cual quiere decir que no recibo al dador. Recibo el don, pero no recibo al dador que se quiere dar junto con el don. No sé si quede claro. O sea, cuando el Espíritu Santo dona algo a la criatura, es porque es Él mismo el que se quiere dar. Y si no lo recibo y nada más recibo la parte del don, lógicamente no voy a sacar provecho de eso. ¿Por qué? Porque no tengo el modo de poderlo usar. Así es, y no hay ningún fruto. Uh-huh. Y no hay frutos. Bueno, a esos dones, Guille, que se mencionan, que mencionamos ahorita, debemos también traer a la memoria lo que hablábamos en el programa pasado o antepasado. 3 dones que debemos pedir, pero de veras con una insistencia terrible, que es el don de la virtud suplicante, el don del amor y el don de la inseparabilidad, porque esto es lo que nos va a llevar a hacer una persona, iba yo a decir un objeto, pero no, es un ser apto para formar en mí la vida divina. Entonces, bueno, esto, aunque no se menciona en ningún lado y es conocimiento a través de Luisa Picarreta, debemos tenerlo en mente para hacer que la divina voluntad venga y obre en nosotros. Con estos pormenores, o sea, así muy a la carrera, hemos más o menos dicho lo que hasta ahorita, la relación que hay entre criatura y Espíritu Santo. Sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, en fin, sabemos que procede del Padre y del Hijo. Ahora vamos a tratar de irla analizando, igual que analizamos al Padre y analizamos al Hijo. Sabemos que el Espíritu Santo es el amor, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, es el amor total de Dios, es la unidad perfecta de Dios, sin la cual las otras dos personas definitivamente no estarían. Y esto quiero aclararlo porque puede sonar raro. Pensamos que el Padre, que es la figura principal en nuestra tríada divina, es el amor total, completo de Dios. Y así lo manejamos. Dios es absoluto, no le falta nada, no tiene ninguna carencia. Y su amor, por lo tanto, es un amor total. Vamos a recapitular, déjame poner en orden otra vez porque... Sí, y sobre todo la cosa de que íbamos a tratar de ver al Espíritu Santo dentro de la Trinidad. Sí. Decíamos que consideramos que el Padre contiene un amor perfecto, total, absoluto, ¿sí? Y ya hemos mencionado en muchas ocasiones que el amor en Dios es dar. No es un sentimiento nada más, sino es un darse totalmente, ¿sí? Sí. Bueno, si el amor de Dios, de Dios Padre, bueno, antes tengo que aclarar, Dios es eterno, nunca tuvo un principio. Por lo tanto, para nosotros, para nuestra mente creada, es terriblemente difícil tratar de imaginar ese Dios que nunca tuvo un principio. Pero para tratar de penetrar un poquito en este movimiento de Dios, para tratar de explicarnos el por qué es trino, la Iglesia ha dicho, nos ha puesto el ejemplo. Las 3 personas son diferentes entre ellas, pero, por ejemplo, el Hijo es generado por el Padre. O sea, es el mismo Padre que se pone fuera de él y
en el Hijo, y que luego del movimiento del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. O sea que lo estamos situando en el tiempo, como si hubiera habido un principio, para poderlo entender. ¿De acuerdo? No es que haya sido así, pero bueno, esto lo quiero aclarar para cualquier posible duda. Entonces, el Padre, si fuera el amor total, completo, absoluto, en el momento que el Padre se mueve, en ese momento, siendo el amor total, debería de haber, en vez de generado al Hijo, debería de haber salido el Espíritu Santo, que es el amor total de Dios. ¿De acuerdo? Y no fue así. O sea, es el movimiento del Padre genera al Hijo. Ahora, el Hijo generado recibe todo lo del Padre, ya es todo su ser, todo lo que el Padre contiene, todo lo que el Padre quiere, todo el Padre. Y ahora corresponde, o sea, corresponde, se ama a sí mismo en el Padre, al igual que el Padre se amó a sí mismo en el Hijo. Y de ese movimiento procede el Espíritu Santo, el amor total de Dios. Bueno, de aquí podemos sacar conclusiones interesantes. El amor, para poderse llamar amor, debe tener el dar y el recibir, o sea, el dar y la correspondencia. Mientras no se tenga ese binomio que forman unidad, no se puede llamar amor. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Nada más que nos explicaras un poquito ese término de binomio, por favor. Bueno, binomio 2, padre e hijo. Okay. O sea, padre dando, hijo retribuyendo, correspondiendo. O sea, es como si quisiéramos, imagínate una naranja, Guille. Una naranja es unidad. La naturaleza de la naranja es ser redondita, ¿sí? Sí. Si tuvieras media naranja de un lado, bueno, tendrías media naranja, pero no podrías decir que tienes una naranja. Parece juego de niños y así como muy, muy simple, pero así es. Sí, está interesante tu explicación. La unidad de esa naranja la forman las dos mitades juntas. ¿Sí? Bueno. El amor, la naturaleza del amor, para que el amor sea realmente un amor perfecto, y Dios es perfecto, debe tener la parte del dar, pero también la parte del recibir, de la correspondencia. Por eso es que cuando el Padre hace su primer movimiento para generar al Hijo, ahí en ese momento lo que aparece, vamos a ponerlo así, lo que está presente es el Hijo, no el Espíritu Santo. ¿Y por qué no? Bueno, porque le falta todavía la otra parte para completar la esencia, la naturaleza del amor. Y entonces, cuando el Hijo corresponde, ahora sí, ya está la mitad del Padre dando y la mitad del Hijo correspondiendo. Es como si juntáramos esas dos mitades de la naranja y ahora tenemos el amor total, completo de Dios, que es el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo procede del movimiento del Padre y del Hijo, como si fuera una secuencia. Primero el Padre genera, luego el Hijo ama, y de ese movimiento y el movimiento del Padre procede el Espíritu Santo. Y ahora sí, es el amor total
de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, el amor completo es esa parte. Y el amor total de Dios, el Espíritu Santo, es el que une, el que sella esa unidad entre las tres personas divinas. O sea, porque ahora el dar y corresponder es como una faja que ata, que une a los tres, y ahí forma ya la unidad. Y ese es el Dios que ha existido desde toda la eternidad. Esto que dije que parece movimiento es simplemente así es. Pero esto nos da una característica muy especial. El Espíritu Santo es el que contiene todo lo del Padre y contiene también todo lo del Hijo. No es de Él, no le pertenece a Él. Es del Padre y es del Hijo, pero los encierra juntos haciendo unidad. Bueno, cada vez que hablamos del amor de Dios, ahora ya sabremos de lo que estamos hablando. Vamos a entender que estamos hablando del movimiento del Padre dándose y del movimiento del Hijo que al recibir todo el Padre, ahora corresponde dándose todo él al Padre. Bueno, siendo así, ya podríamos irnos al Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, recordarás, ya lo hemos mencionado varias veces, Jesús les dice, les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y ya luego viene la parte aquella que dice, bueno, aún tengo mucho que deciros. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los llevará poco a poco hasta conocer la verdad plena, o sea, a mí. Y luego lo que dice también es importante. No hablará de lo suyo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el Espíritu Santo no tiene nada propio. El Padre tiene de propio el dar. Es el que pone todo lo que el Hijo tiene. El Hijo tiene lo propio también, que es el corresponder. ¿De acuerdo? Sí. Pero el Espíritu Santo prácticamente ya no tiene nada de él. Él contiene a todo el Padre, a todo el Hijo, y la función del Espíritu Santo es la de multiplicar, la de fecundar todo con esa unidad de vida divina que Él contiene en sí mismo. Bueno, cuando Jesús les dice, les conviene que me vaya así, porque si no se iba, no se hubiera completado la parte de la redención. No hubiera quedado algo por hacer. Y si queda algo por hacer, entonces el Espíritu Santo todavía no contendría esa parte de la correspondencia del Hijo. ¿De acuerdo? Sí. Se me hace como que un sí así como diciendo, pues no entiendo. No. No, y te lo digo porque yo tampoco lo entiendo bien, ¿eh? No, fíjate que sí está claro. La verdad se me hace genial la manera en que Dios te ilumina. El mismo Espíritu Santo que te ilumina, te tiene que asistir porque estás hablando de Él. De verdad se me hace genial, muy claro, muy sencillo. Y, con mi palabra muy trilladita de cada programa, pero se me hace maravilloso. Bueno. Sí. Así que no, está perfectamente, muy sencillamente explicado. Yo pienso que está muy bien, como lo estás diciendo. Bueno, entonces vamos a seguir haciéndonos un poquito de bolas. Bueno, entonces
si ya tenemos esto, ahora las tres personas tienen como asignado una obra cada uno, ¿de acuerdo? Sí, O sea, el Padre se le atribuye la obra de la creación, al Hijo se le atribuye la obra de la redención y al Espíritu Santo se le atribuye la obra de la santificación, o sea, la tercera obra de Dios, que es esta que estamos pasando, que sí, lleva dos etapas. La santificación del hombre lleva dos etapas. La primera, que es la que hablábamos allá cuando el joven rico, que es la propuesta entre la salvación simplemente y la santidad humana de virtudes, o sea, el ser santo. sí, Bueno, y ahora la segunda parte, que es la siguiente propuesta, que pertenece a la misma obra, que es la santidad humana, pero en contra o de la santidad divina, que es de lo que estamos tratando de hablar desde hace 28 programas. así es. O sea, es esta nueva propuesta que nos traen, y esta obra es la obra que va a ser el encargado de esta obra va a ser el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, Bueno, lógicamente, Guille, ahora tenemos que entender que hay otros dones. Si Jesús le dice a Luisa que le agrada tanto esta santidad que quitará de la tierra todas las demás santidades, bajo cualquier aspecto de virtud, y le pide a Luisa que renuncie a todo lo suyo, que es la misma propuesta del joven rico, vende todo lo tuyo. Bueno, ahora abandona todas tus prácticas de santidad humana, llámese como se llame, aún renovación del Espíritu Santo, llámese como se llame, aún dones que el Espíritu Santo nos da. Y esto parece contradictorio. ¿Cómo es que Dios primero me quiere dar algo y luego me quiere quitar eso? Bueno, ¿y ahora qué me va a dar? todo y lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Así dicho en pocas palabras es, me quiere quitar, o no me quiere quitar, quiere que yo le entregue los regalos que me dio, las participaciones de sus mismos atributos, el don de la profecía, el don de la inteligencia, todos los que dijimos hace rato, para ponerse él. Entonces, aparentemente nos estaríamos quitando algo que Dios nos dio, pero en realidad me estoy quitando eso, pero revistiéndome de del mismo ser divino, que contiene en sí no solo los dones que yo le entrego, sino todos los dones habidos y por haber. Entonces, bueno, pues creo que la diferencia es bastante sencilla de poder entender. Me quito algo que el Espíritu Santo me dio para obtener al mismo Espíritu Santo. Ahora ya no voy a tener nada más un don, o dos, o tres. Ahora voy a tener al Espíritu Santo en mí y voy a poder ejercer, Él podrá ejercer desde mí todos los dones que Él pueda contener, que ni siquiera tengo idea. Bueno, pero sobre todo hay que empezar a entender también algo. Según las palabras de Jesús en la última cena, la obra del Espíritu es comunicándonos. Nos va a ir comunicando las verdades. La diferencia con una simple noticia es que cuando Dios comunica una verdad
comunica esa verdad, pero con todos los bienes que contiene dicha verdad. Por lo tanto, cada verdad de la divina voluntad que me sea comunicada será un acúmulo que tendré en mí de bienes divinos, no solo de conocimiento, sino de bienes divinos. Así que es algo que es total y absolutamente diferente de los dones que teníamos antes. Antes me daban el don, pero ahora vamos a poner un ejemplo que también ya lo pusimos en alguna ocasión. Jesús llega y le dice a Luisa, yo soy pureza, yo soy puro. Y Luisa dice que quedaba inmersa en un mar infinito de conocimientos de lo que era la pureza, y que no solo era el conocimiento, sino que se infundía en ella. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando Luisa se quejaba, que le decía, Señor, ya no me dices verdades de tu voluntad, Jesús siempre le decía, no, estoy esperando que pases la verdad que te dije anterior, que la conviertas en naturaleza para decirte otra. O sea, no se trata nada más de ir acumulando verdades, de ir leyendo o de ir oyendo, sino de irnos pasando todo lo que esa verdad contiene, pasándolo como naturaleza mía. Y de aquí es que el mayor don que el Espíritu Santo me puede hacer es manifestarme una verdad. Y este es el milagro más grande que puede hacer, porque es comunicar mi naturaleza divina. Y eso se lo dice Jesús a Luisa. Él le dice, el Espíritu Santo hará desahogo de su amor, manifestándote los secretos, los prodigios de mi querer, los bienes que contiene, para hacer felices a aquellos que querrán conocer cuánto bien contiene esta voluntad suprema. ¿Sí? Entonces, este es el mayor don y el mayor milagro que el Espíritu Santo va a hacer, comunicarnos una verdad. Así que de aquí en adelante, bueno, antes que eso, ¿qué pasa cuando me comunican una verdad? Ya dijimos, me está comunicando el bien que contiene dicha verdad. Y si esa verdad es acerca de Jesús, ¿qué me está comunicando esa verdad? La vida de Jesús. Si esa verdad me está comunicando algo acerca del Padre, ¿qué me está comunicando esa verdad? La vida del Padre. Y si me están comunicando tanto verdades del Padre como verdades del Hijo, ¿quién se está infundiendo en mí? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el fecundador de vida divina en la criatura. Es el encargado de hacer que la criatura llegue a divinizarse, que es esa segunda parte de la que hablábamos de la santificación. ¿Sí? Y esto es el cumplimiento de lo que San Pedro decía en su segunda carta. Nos quiere comunicar su naturaleza divina. Y algo que también no hemos pensado, siempre estamos queriendo amar a Dios desde nuestro punto de vista. Y no nos damos cuenta que cada vez que yo recibo una verdad de la divina voluntad, estoy recibiendo esa parte de vida del Padre, del Hijo, o sea que recibo al Espíritu Santo en mí, que se pone en un acto mío, porque lo hice en la divina voluntad, y luego en el siguiente, y probablemente Dios quiera que en todos los actos de mi vida. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Que me estoy convirtiendo en amor.
en el amor total de Dios, en la vida divina de Dios. Y podría decir con toda la reserva del mundo que me estoy convirtiendo en el Espíritu Santo, que es el amor total de Dios. Y es la única manera que podemos tener a la mano para convertirnos en el amor divino y desde este amor divino poder entender el amor de Dios. Te acordarás que Luisa en la pasión de Jesús, en las horas de la pasión, cuando Jesús está en el huerto, Luisa le dice, ¿cómo comprendo que para entender al amor necesito convertirme en amor? Así es. ¿Sí? Y le pide, quiero convertirme en amor, claro, porque la única manera de entender a Dios es estando en Dios o siendo Dios con Él, teniendo a Dios conmigo. Y esa es la manera en que el Espíritu Santo nos va a ir haciendo crecer en ese amor y en esa vida divina. ¿Sí? Uh-huh. Por eso es que también Jesús le dice a Luisa que el fiat voluntas tua, o sea, la obra del hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, se va a atribuir al Espíritu Santo. Y que es propiamente en esta obra que el Divino Espíritu hará desahogo de su obra. Ya hemos también hablado muchas veces lo que quiere decir desahogo. O sea, un sacar todo lo que tiene de sí. Bueno, y todo lo que tiene de sí el Espíritu Santo, ¿qué es, Guille? Al Padre y al Hijo. Sí. Entonces, ese es el desahogo de amor del Espíritu Santo. Así que vamos a tener, si queremos recibir este desahogo, lo que vamos a recibir es exactamente eso. Vamos a recibir al Padre todo lo que el Padre nos quiere comunicar y todo lo que el Hijo quiere darnos. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces de esta manera es como vamos a poder ir creciendo en esta santidad divina. O sea, convirtiéndonos en amor, el Espíritu Santo comunicándonos lo que tiene del Padre, el Espíritu Santo comunicándonos todo lo que tiene el Hijo, y ahora sí podremos de una manera muy sencilla poder estar junto con Él, ¿sí? Y formar unidad, cumplir aquella petición de Jesús en la última cena. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bueno. Ahora, una de las cosas que es fundamental, y esto, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Cómo debemos estar? ¿En qué actitud debemos estar para buscar, para propiciar que el Espíritu Santo venga a nosotros? Jesús le dice a María Valtorta, porque esto también creo que vale la pena ponerlo aquí sobre la mesa, le dice que cuando Él se fue, o sea, deja a sus apóstoles pidiendo al Espíritu Santo, ¿sí? Y los deja junto con María, o sea, porque eso es importante también verlo. No los deja solos, sino los deja con su madre, con María. Y María, o sea, él está en una actitud total de recogimiento, en una actitud total de entrega, de silencio, de oración, de una unión de pensamiento con su Hijo y todo. Y así es como están los apóstoles, junto con ella, pidiendo y esperando la promesa, la realización de la promesa de Jesús. Bueno,
Nosotros debemos tratar de ponernos en este mismo punto. Debemos tratar de imitar a los apóstoles en una actitud de recogimiento, ¿sí? Porque en el silencio y en ese recogimiento es donde se obtiene más la posibilidad de ponernos en contacto con Él. Cuando llega el Espíritu Santo, nos toma, los llena, y entonces es cuando vienen todas estas manifestaciones que nos hablan los hechos de los apóstoles, de un Pedro y de todos los demás apóstoles que salen como ebrios. Bueno, la gente los cree ebrios, no porque hayan andado como borrachitos, sino porque hablaban en unas cosas que no entendían los demás. Sí, y eso se ha dicho que es el don de lenguas. El único problema es que si tú ahorita empiezas a hablar en ruso, yo te voy a decir, híjoles, se me hace que Guille tomó algo porque no le entiendo nada. ¿Sí? Y si al mismo tiempo, junto con el ruso, se hablas en griego, pues entonces también te voy a decir, híjole, no, sí, definitivamente Guille anda tomada. Eso es lo que pasaba con los apóstoles, porque ahí nos dicen los Hechos de los Apóstoles que había partos, medas, ¿sí te acuerdas? O sea, de muchas naciones, de muchas partes, donde hablaban diferentes lenguas y todos lo entendían. O sea, esto es curioso porque hay que entender esa andar como ebrios. Sí, para la gente que los veía y que no entendía la palabrería que estaban hablando, bueno, esa era la idea, pero todos los demás, los que estaban dispuestos, los que estaban queriendo oír, entendían en su propia lengua. Y luego, ese arrojo y esa solidez en cuanto a claridad de pensamiento, claridad en las ideas de su maestro, que también fueron parte fundamental para que ellos pudieran conquistar incluso al Imperio Romano. Bueno, pues esto es exactamente la nueva evangelización, que es así como se llama el programa, ¿no? Es lo que Juan Pablo II aducía ya en su homilía cuando hablaba de esto, que decía que habría que ponernos en oración para pedir al Espíritu Santo que Él condujera esta nueva evangelización, porque es Él el que nos va a llevar poco a poco hasta la verdad plena. Y ahora ya podemos entender cómo vamos a realizar, cómo vamos a contestar la pregunta de Benedicto XVI. ¿Cómo es posible llegar a completar el proyecto del hombre que está incompleto? Es a través del Espíritu Santo comunicándonos las verdades, comunicándonos los bienes que contienen esas verdades. Y como de lo que nos va a hablar es de lo de Jesús, bueno, pues eso es lo que vamos a recibir. A grandes rasgos, Guille, no sé exactamente, o sea, a grandes rasgos, ahí está indiciado un poquito qué es el Espíritu Santo, cuál es la acción del Espíritu Santo, qué relación tiene con nosotros. Si lo queremos desmenuzar, bueno, ¿cuál es la forma de santificarnos? Bueno, pues todo lo que el Espíritu Santo ha hecho para lograrlos, todos los sacramentos, son gracias, son dones que el Espíritu Santo nos da para irnos santificando y que deberíamos de empezar a entender que el santificador es el que se mueve en el bautismo, que el santificador es el que se mueve en la confirmación, que el santificador se mueve en la penitencia, en la Eucaristía, en el matrimonio,
¿sí? En el orden sacerdotal, en la extrema unción, es el Espíritu Santo desarrollando su trabajo de santificación y que nos va comunicando de acuerdo a lo que vamos disponiéndonos nosotros a recibir. Pero ahora, con esta luz, con esta revelación a Luisa Picarreta, esperemos que Jesús esté al igual que con unos sacerdotes que estaban ante los escritos. No sé si recuerdas ese capítulo, que Jesús, dice Luisa, que Jesús les ordenaba a los ángeles que tocaran la frente de aquellos sacerdotes para que entendieran los escritos, o sea, para infundirles el Espíritu Santo y que por medio de esto pudieran entenderlos. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues ojalá que esta parte de Jesús infundiendo su Espíritu en nosotros para poder entender esto cada vez más y poder hacer... ¿Mandé? Digo, así es. Exacto. Entonces, bueno, pues no sé, ¿qué más podríamos hablar del Espíritu Santo así en un programa tan rápido como esto? ¿Qué te queda en la mente, Guille? ¿Qué me queda? Pues todo lo que hemos estado escuchando, procuro irlo asimilando, no habíamos tenido oportunidad de platicarlo así, como nos lo estás compartiendo, o sea, desde otras perspectivas. Por lo regular pensamos que el Espíritu Santo pues, justo es el que viene a iluminarnos, a ayudarnos a comprender lo que estabas leyendo ahorita, que nos va haciendo comprenderlo por la palabra que nos deja Jesús, la luz que necesitamos. No sé, eso es lo que veníamos entendiendo antes. Y entonces todo lo que ahorita nos has explicado, pues nos cambia, no que nos cambie, vaya, es lo mismo, pero de una manera más profunda. Como que dije, se me hace genial la manera en que nos vas presentando un ejemplo tan sencillo por la actividad, la vida del Espíritu Santo. Así que, pues más bien, ¿qué nos quieres agregar? Bueno, pues mira, es que el Espíritu Santo, por ejemplo, para nada más darnos una idea, el Espíritu Santo es el hacedor de todo, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, yo te lo diría de esta manera, o sea, el Espíritu Santo, Guille, vuelvo a repetir, es el hacedor de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues muy sencillo, mira, el Padre crea por amor. El amor es el Espíritu Santo. O sea, el Padre es el que lleva el Espíritu Santo es el que lleva al Padre a crear. ¿Sí? ¿Sí? Luego, Jesús nos redime por amor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ese amor es el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que mueve a la segunda persona a redimirnos. El Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros a entregarnos a Dios. El Espíritu Santo movió a María a aceptar la propuesta de Dios. ¿De acuerdo? Por eso es que, así definitivamente, sin el Padre, por ejemplo, Jesús no hubiera existido. Pero sin el Espíritu, Él no hubiera venido. Y podríamos decir que sin el Espíritu, el Padre no hubiera amado al Hijo. Entonces también nos hubiéramos quedado sin el Hijo. ¿Sí? O sea, conclusión, pues es la unidad
lo que forma pues la Trinidad. Bien explicaste lo de la naranja. Por eso es la unidad exactamente. Pero la unidad, digamos, lo que une, el anillo que une, que los tiene siempre juntos, es el Espíritu Santo. O sea, no que sea principal, porque somos muy dados a ese tipo de razonamientos. Que van a decir, entonces el Espíritu Santo es mayor que el Padre. No, no, ni es mayor ni es menor. Es simplemente, ni es después. Pero es los movimientos estos que pusimos, es simplemente para tratar de penetrar un poquito en ese movimiento trinitario. Y yo simplemente diría, la Trinidad es unidad, o la unidad tiene que ser trina. Cualquier unidad que no sea trina no sirve. Una unidad en matrimonio tiene que ser trino. Mujer, hombre e hijo. ¿Sí? O sea, mujer, hombre e hijo. O sea, esa es la unidad. ¿Por qué? Porque si la unidad perfecta, la unidad modelo, es Dios, y Dios es trino, quiere decir que así es como debe ser, y que de cualquier otra manera está mal hecha. Entonces, sí, dime. No, perdón, no te quisiera interrumpir, pero me das idea a pensar en eso de mono y trino, lo encontramos en muchísimas cosas, en la integridad del hombre, cuerpo, alma, espíritu, en las potencias del alma. Esa es otra cosa muy, muy buena que sacas, qué bueno que lo sacas a colación. Las tres potencias del alma, donde se refleja, se semeja la Trinidad en el alma. O sea, la voluntad está el Padre, el Hijo está en la inteligencia, y el Espíritu Santo, Guille, como que, creo que ya lo comentábamos en alguna ocasión, que a mí en lo personal siempre se me hacía como disminuir esa tercera potencia, porque siguiendo la secuencia, en la voluntad del Padre, la inteligencia del Hijo, lo lógico es que la tercera potencia hubiera sido el amor. Y no, la tercera potencia es la memoria. Y nos dicen que ahí es donde está, bueno, es la participación del Espíritu Santo, ¿no? Qué curioso que sea la memoria, pero al mismo tiempo de curioso, si lo pensamos, veremos que es perfecto, porque si no fuera memoria, ¿cómo podemos llegar a amar? ¿Cuál es el movimiento para amar? Vamos a ponerlo primero en Dios. El Padre se conoce a sí mismo y luego se expresa, ¿sí? O sea, primero se conoce, primero se experimenta a sí mismo y luego se expresa, o sea, se da. ¿Sí? Luego, el Hijo recibe todo lo que el Padre le da y se ve a sí mismo, ve todo lo que tiene y ahora corresponde. O sea, se expresa también y se da. Bueno, ¿cómo puedo yo llegar a amar si no tengo la experiencia de la persona a la que voy a amar? ¿Cómo puedo llegar yo a tener un sentimiento hacia alguien si no tengo primero el conocimiento de la persona, pero luego la experiencia de la persona? Y una vez que tengo la experiencia de la persona, es como voy amando, me voy dando. Bueno, ¿y qué necesito yo para experimentar a la persona? Para tener una vivencia de la persona, necesito la memoria. Yo ahorita te conozco, Guille, nos conocemos, ya nos conocimos.
Bueno, es una primera experiencia. Después de 5 años de conocernos, de tratarnos, nuestra experiencia del uno del otro es enorme. Sí, ¿Sí? guarda memoria. Y en la medida que vaya creciendo la experiencia, nos vamos pudiendo dar. Bueno, pues entonces ya entiendo por qué el Espíritu Santo, la tercera potencia que me infunde, es la memoria, porque es el arma, es el mecanismo, es la maquinaria necesaria para llegar a amar. ¿Sí? O sea, es única y exclusivamente eso. Y aquí, un paréntesis y saliéndome del tema, está la razón por la que todos aquellos matrimonios en la actualidad que siguen la conseja del mundo de amor a primera vista fracasan. ¿Por qué? Porque entre menos se conozcan, menos experiencia, y si hay menos conocimiento y menos experiencia, hay menos amor. Lo que hay es deseo, lo que hay es conveniencia, lo que hay es, llámale como quieras. Pues como quieras, pero amor no. En ese sentido, ahora sí podemos empezar a aquilatar un poquito el valor del conocimiento y de la asiduidad con la que frecuentemos a una persona. Entre más experiencia, más conocimiento y más amor. Bueno. Y me hace recordar también en esto de la memoria, pues cuando Luisa, más bien Jesús le dice a Luisa, que avance porque se olvidó que Dios lo amaba. Así es. Se le olvidó. Así es. Eso es interesante lo que planteas ahorita, porque esto probablemente nos llevaría a una conclusión un poquito apresurada, que es que la prueba de Adán fue muy inmediata a su creación. O sea que esa asiduidad que con Dios no fue tan prolongada. Primera cosa. Y segunda cosa, bueno, ya sabemos, el que Adán no tenía experiencia, el que se le reveló algo natural que a él lo hizo estremecer y no supo cómo reaccionar, en fin, no importa. Pero es parte de eso. Nosotros, te acordarás que Jesús en alguna ocasión decía que era necesario renacer en el Espíritu. ¿Sí? También decía que llega la época en que adorarán a Dios en espíritu. ¿Sí? Bueno, así es. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, el provenir, el nacer de una carne, o sea, la naturaleza humana que nace de un padre y de una madre, pues eso no nos diferencia de los animales. O sea, lo único que nos puede hacer como diferencia es que tenemos una inteligencia un poquito superior a la de ellas. O sea, un razonamiento un poquito más elaborado, ¿sí? Pero no es otra cosa. Entonces, definitivamente lo que nos debe diferenciar es ese nacimiento en el espíritu. Y no se quiere decir despertar al Espíritu, sino recibir al Espíritu Santo. Igual que en el nacimiento estamos recibiendo el acto de nacer, de recibir algo que no teníamos. Un mundo, una experiencia nueva. Ahora vamos a recibir a este Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Claro, y me recuerda, nos quedan 3 minutos, pero me recuerda aquella famosa frase de Jesús en el Evangelio, cuando dice que nadie vierte un libro nuevo en un odre viejo porque reventarlo. Entonces, bueno, pues si aquí vemos
Pues sí, Guille, yo creo que vale la pena nada más, por ejemplo, esto. O sea, Dios nos ha ido mostrando nuevos caminos continuamente, ¿sí? Continuamente nos va mostrando nuevos caminos y nuevas formas de acercarnos a Él cada vez más acercadas al plan original. Pero, desgraciadamente, nosotros pues, nos acercamos sin ese espíritu de conocer, sin esa, no sé, cercanía con el Espíritu Santo. Y por eso es que vamos, investigamos un poco lo que Dios nos da, pero con una curiosidad más bien científica. Y por eso es que nuestro espíritu no se despierta, ¿sí? Y no está alerta al misterio de Dios que se revela cada vez más en sus muestras de amor, porque nos está queriendo llevar cada vez más adentro y nosotros, desgraciadamente, simplemente vamos por la novedad, ¿sí? Entonces... Y bueno, pues necesitamos justamente nacer de nuevo, dejarnos llenar por este Espíritu Santo. Y bueno, pues hablando de esto, de las potencias del alma, del hombre, y bueno, pues tenemos muchas pruebas. Pues entonces nos vemos, nos escuchamos, más bien dicho. ¿Cómo no, Guille? El siguiente programa con un tema igual de fascinante para la gloria de Dios, para el bien de todos. Si Dios quiere, el siguiente programa nos escuchamos. Muchísimas gracias, Salvador. Dios nos bendiga.